Proyecto Montauk, nazis, MK Ultra, y programa espacial secreto. He estado pensando estos días, en mis propias experiencias con el mundo militar. Recordando si en algún momento realmente la llamada familia militar, hijos, cónyuges, etc., realmente sabían cuál era el trabajo de sus seres queridos. Si a nivel interno, incluso aquellos que son militares, no sabían todo lo que otras ramas de la misma institución hacían, ¿qué más entonces quedaba para los civiles? Viviendo en Chile, muchas veces escuché la historia de aquellos planes que tenían ciertas organizaciones marxistas, que operaban en Chile durante el gobierno del presidente Salvador Allende, de irrumpir en las casas de los familiares de las Fuerzas Armadas, y matar a los que encontrasen. De hecho, alguna vez, alguien cercano, afirmó haber visto planos y planes de ataque, para una población. Asimismo está el relato, del detenido político Héctor Pavelić, quien, como ya mostré en mi vídeo El Pacto de los Dioses Oscuros, aseguró en una entrevista para el canal, History Channel, y su documental Persiguiendo a Hitler, haber presenciado en el campo de concentración, en Pisagua, Chile, una bandera nazi, y al mismo Walter Rauf, que para quienes no lo sepan, vivió en la comuna de Porvenir, provincia de Tierra del Fuego, Chile. Mucho de lo que conocemos hoy, como avances militares, son descubrimientos de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, y que fueron llevados a Occidente, gracias a la Operación Paperclip, nombre en clave de la operación realizada por el Servicio de Inteligencia y Militar de los Estados Unidos, para extraer de Alemania a científicos nazis especializados en las llamadas armas maravillosas del Tercer Reich, como cohetes, armas químicas y experimentación médica, después del colapso del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Entre sus personajes más destacados están Werner von Braun, responsable del diseño del misil balístico Júpiter y los cohetes Redstone, usados por la NASA, para los primeros lanzamientos del programa Mercurio, así como del cohete Saturno V, que llevó al ser humano a la Luna. Erich Straub, quien desarrolló investigaciones en vacunas y virus, incluyendo virus de pseudorabia y los virus de la coriomeningitis linfocítica. Desde 1949 hasta 1953, estuvo asociado al Naval Medical Research Institute en Bethesda. Asimismo se dice que visitó los laboratorios de investigación de Plum Island, Nueva York, donde operaba el Departamento de Agricultura, experimentando con todo tipo de virus y enfermedades, como la enfermedad glosopera. Laboratorio que en el libro Laboratorio 257, se afirmó que había sido un centro de desarrollo de armas químicas. Asimismo se ha declarado oficialmente, que algunos de estos científicos, participaron en los experimentos de campo, para el mejoramiento del potencial físico de los soldados alemanes. Se sabe que la llamada superdroga, Pervitin, una metanfetamina, que se había probado con estudiantes, fue suministrada a soldados y pilotos de la Luftwaffe, a lo largo de todo el conflicto. Los efectos de estas drogas eran tremendos. Se decía que los soldados alemanes podían estar 10 días combatiendo y marchando sin dormir. Incluso, hay recortes de periódicos británicos de la época, que hablan de paracaidistas nazis que saltaban fuertemente drogados, intrépidos y enloquecidos. En uno de los aviones de la Luftwaffe, que las baterías antiaéreas inglesas consiguieron derribar, se encontraron varias tabletas de Pervitin. Fue el punto de partida, para que los químicos británicos comenzaran su propia carrera para dotar a sus soldados de drogas. Ellos se decantaron por la benzedrina, una de las primeras anfetaminas conocidas. Si bien la Pervitin te impide dormir, no evita que te sientas fatigado. Tu cuerpo no tiene ninguna posibilidad de recuperarse de la fatiga que está sufriendo, por lo que llega un momento en el que sales de la droga y simplemente te colapsas. Por otra parte, la benzedrina alteraba el estado de ánimo, incrementaba la agresividad y la confianza, y proporcionaba un impulso a la moral. Oficialmente, los informes aseguran que estos experimentos se detuvieron, acabada la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los actuales informes desclasificados de la Central de Inteligencia Americana, dicen todo lo contrario. Entre estos se encontraban el famoso proyecto MK Ultra, el cual fue reconocido oficialmente en 1975, cuando el Comité Church, del Congreso de Estados Unidos, que investigaba los abusos cometidos por los servicios de inteligencia, se hizo con algunos documentos de la Central de Inteligencia. Se dijo que estos ensayos en humanos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar, a partir de técnicas de control mental, como por ejemplo, el LSD.
El programa se inició en la década de 1950, descontinuado oficialmente en 1973. Algunos historiadores creen que una de las metas del MK Ultra y otros proyectos de la CIA era crear un sujeto tipo candidato manchuriano a través de técnicas de control mental. Estos autores, como Alfred McCoy, citan como un ejemplo el hecho de que los manuales de interrogación, QBARC, de la Central de Inteligencia, se refieren a estudios en la Universidad McGill, y la mayor parte de las técnicas a las que se refiere, QBARC, son exactamente las mismas que Ewen Cameron usaba en sus sujetos de prueba. Privación sensorial, drogas, aislamiento. Sin embargo, algunos informantes afirman que el MK Ultra solo era la punta del iceberg, y que los avances hechos en dicho programa pasaron de forma clandestina a otros programas aún más profundos. Entre estos programas se encuentra el proyecto Montauk. En el documental del canal History, The Dark Files, Archivos Oscuros, en el episodio titulado Stranger Files, se habla de los esfuerzos del gobierno norteamericano, muy probablemente, el llamado gobierno en las sombras, para desarrollar armas y tecnologías superiores, para lo cual se dio luz verde a todo tipo de proyectos secretos, entre los que se encontraban experimentación tanto biológica como mental en seres humanos. El alcance de estos experimentos, se dice, llegaron al límite de la ciencia ficción, teniendo como lugar de operaciones Camp Hero, la estación de la Fuerza Aérea de Montauk, en Long Island. En este lugar se llevaron a cabo numerosos experimentos, que van desde lo que los mismos lugareños experimentaron: dolores de cabeza, señales de radio y televisión interrumpidas, hasta animales que salían huyendo, todo cada vez que el enorme radar de la base aérea entraba en funcionamiento. En el libro, El Proyecto Montauk, Experimentos en el tiempo de Preston Nichols y Peter Moon, se afirma que el proyecto Montauk fue una extensión o continuación del experimento Filadelfia, también conocido como proyecto Arco Iris, que supuestamente tuvo lugar en 1943, en el cual el destructor escolta de la Armada, USS Eldridge, habría sido invisibilizado electrónicamente contra los dispositivos enemigos e involuntariamente habría sido teletransportado 600 kilómetros hasta el puerto de Norfolk, estado de Virginia, ida y vuelta. Al mismo tiempo, según este libro, se habría llegado a la conclusión que no solo la materia podía ser teletransportada, sino que la conciencia de un individuo también. Asimismo, es la primera vez que aparece el secuestro de niños, para usarlos en experimentos de control mental, expansión de la conciencia, así como actividad paranormal, probablemente, contacto con otras dimensiones, además de contacto con entidades no humanas, alienígenas. El documentalista y cineasta, Chris Garitano, autor del documental independiente, Las Crónicas de Montauk, junto con el ex agente de la Central de Inteligencia, Barry Eisler, y el periodista Steve Volk, en el documental, Stranger Files, muestran, entre otras cosas, la entrevista a Al Bielek, un hombre norteamericano, quien sufría desde hace años, un severo cuadro de amnesia, y que después de varias terapias, para desbloquear su memoria, declaró en 1984 con 57 años, que había participado en el desarrollo de técnicas de guerra psicológica e investigaciones increíbles, incluyendo viajes en el tiempo. Este hombre, quien presentó documentación ante la policía, de su servicio como científico, contó a Garitano, que viajó 40 años en el futuro, en el USS Eldridge, tras el llamado experimento Filadelfia. Declaró que el barco terminó frente a las costas de Montauk, para luego regresar a su punto de partida. Después de este incidente, se habría tomado la decisión de convertir a la base Camp Hero en el lugar para la experimentación con campos de energía exóticos, usando para esto el mismo radar, y a la llamada silla de Montauk, creada a partir de tecnología recibida o intercambiada, supuestamente con entidades extraterrestres. Entre lo que los testigos dicen haber presenciado en Montauk está la desaparición de niños, de las localidades cercanas. Recordemos también, que el detective y policía David Paulides, en su libro, Missing 411, nos revela los cientos de casos de desapariciones de niños, todos sin explicación. Asimismo, se dice que los menores, una vez secuestrados, eran llevados a lo profundo de las instalaciones subterráneas de Camp Hero, donde eran golpeados, maltratados y programados para ser soldados de élite, o en muchos casos, ser transformados en células durmientes, para ser activados cuando se requiriera de ellos. En el documental, Las Crónicas de Montauk, Garitano entrevista a uno de estos secuestrados, conocido bajo el seudónimo de James Bruce.
Este hombre afirmó que, en este proceso de adiestramiento y lavado de cerebro, habría participado el conocido Timothy Leary, escritor, psicólogo y conocido investigador de sustancias psicodélicas, allá por los años 60. Recuerdan que más adelante, les mencioné que el Comité Church del Congreso de Estados Unidos, había descubierto que el proyecto MK Ultra había comenzado en 1950. Además de esto, existen documentos desclasificados que vinculan a Leary con la Central de Inteligencia. El director de la CIA, Stansfield Turner, testificó que se realizaron experimentos con LSD y otras drogas en 44 universidades, 14 fundaciones de investigación y compañías farmacéuticas, 12 hospitales y 3 instituciones penales. Además, están los experimentos que se llevaban a cabo con los mismos agentes de campo. Se descubrió que el oficial de narcóticos George White había conducido experimentos, drogando con LSD a colegas en San Francisco, como parte de la operación Midnight Climax, que se desprendió de MK Ultra. La misma central de inteligencia reconoció el uso de psicodelia, mismo método que Leary habría utilizado en la prisión Concord para su llamada reingeniería social. Asimismo, agentes de la operación Midnight Climax usaron prostitutas para llevar a clientes a una casa secreta, decorada con imágenes eróticas, donde se les dosificaba cócteles con ácido lisérgico. Las habitaciones tenían espejos transparentes de un lado, desde los cuales los agentes podían observar, supuestamente, analizando los comportamientos de los sujetos, para decidir si el LSD podía ser usado para manipular la psique, de tal forma que se pudiera obtener información. Otros testigos como Brian Minnick, quien, en su juventud, junto con un grupo de amigos, desafiando la fuerte vigilancia, logró ingresar al supuesto abandonado Camp Hero, y afirmó haber encontrado documentos, donde se apreciaba la gran cantidad de dinero, que se manejaba en la base, algo atípico para un complejo, supuestamente tan pequeño, además de registrar en vídeo, todos sus hallazgos, incluido escaleras, y accesos subterráneos, que, según las autoridades, no deberían existir. Otros testigos afirman que fueron raptados entre los años 70 y 80. Se cree que, en principio, para los experimentos de Montauk, se ocupaban niños marginales, drogadictos o huérfanos, pero con el paso del tiempo, se dieron cuenta que era mejor buscar personas con cierta genética y con ciertas habilidades, con el objetivo de usarlos en una nueva fase del proyecto, mucho más avanzado, visión remota tal vez. A todos esos niños, se les alteraba la genética, junto con borrarles la memoria. Algunos lograban recordar fragmentos, pero en forma de flashback o pesadillas. Se cree que este método fue traído por los científicos alemanes a Occidente, gracias a la operación Paperclip. Torturas, privación del sueño, sustancias alucinógenas. El objetivo era el control de la mente y su posterior programación a voluntad. Aquellos que sobrevivieron, y lograron recordar sus experiencias con los años, relatan haber vivido lo mismo que informantes del programa espacial secreto como Corey Goode. Muchas veces el niño era sacado de su casa, mientras dormía, utilizando un tipo de tecnología de aislamiento, capaz de suprimir la conciencia de quien estuviera en las cercanías, ya sean padres o vecinos. El mismo Corey ha dicho que esto se llevaba a cabo, utilizando naves, que pasaban desapercibidas al ojo humano, tecnología similar a la que se describe en el proyecto Filadelfia. Preston Nichols, además, relató su experiencia como trabajador en electrónica en el complejo subterráneo de Camp Hero. Entre lo que cuenta, es como se le encargó el desmantelamiento de tecnología no humana, así como haber sido testigo de los experimentos que en esas instalaciones se llevaban a cabo, con el fin de producir toda una casta de nuevos supersoldados, capaces de combatir en el espacio. La declaración de Nichols tiene muchos puntos en común con otro informante de la llamada Área 51. Bob Lazar, que desde 1988 hasta 1989 trabajó como físico en una zona militar llamada S-4, dentro de la misma Área 51, la cual, posteriormente, sería reconocida oficialmente. Lazar, además afirmó haber entrado en contacto con el elemento 115, el cual, no solo representaba una inagotable fuente de energía, sino que también, era capaz de producir una distorsión o deformación del espacio-tiempo.
Aunque en principio la comunidad científica ridiculizó las declaraciones del Lazar sobre la existencia de dicho elemento, el 2 de febrero de 2004 se informó en la revista Physical Review C que un equipo integrado por científicos rusos, en el Instituto Central de Investigaciones Nucleares en Dubna, y los científicos estadounidenses en el Lawrence Livermore, The National Laboratory, hicieron el descubrimiento del unum pendio, conocido como moscovio, el cual, curiosamente, posee el número atómico 115. Como ya se habrán dado cuenta, la ciencia aún no reconoce al Lazar, asimismo su empresa privada, ha sido objeto de allanamientos por parte de la policía, según se informó, porque se buscaban elementos radiactivos, estarían en busca de otros descubrimientos, o simplemente intentando robar información, como en su momento lo hicieron con Tesla. Estos informantes hablan de teletransportadores, capaces de generar un continuo espacio-tiempo paralelo. Una especie de burbuja, que podía comunicar o crear una línea de tiempo paralelo. Al ser retirado el individuo de esa línea de tiempo paralelo, generaba una gran confusión, que podía destruir mental y físicamente a los individuos de prueba. Por esto se necesitaba crear un ejército de supersoldados. Según las propias palabras de Nichols, los chicos de Montauk parecían ser parte de una especie de ejército nacido en el espacio, probablemente fuera un ejército en torno a 1 millón de personas. Nichols afirma. Enviaban chicos en naves a otros planetas. Además, nos advierte. Están en la reserva, ya sabes, entre la gente, listos para ser llamados y activados. Fin de la primera parte. El segundo vídeo analizará los documentos y las declaraciones sobre el proyecto Pegasus, el proyecto Avatar, las implicaciones del programa Maila, y mucho más. Sigan informándose, que la fuente ilumine sus caminos. Muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos. ¿Por qué, Jim? ¿Por qué? Si lo piensas bien, Ethan, era inevitable. Ya no había Guerra Fría. Ya no más secretos, solo los propios. Operaciones por las que responderías a ti mismo. Y después algún día despertarías y el presidente estaría conduciendo el país sin tu permiso. El muy desgraciado.